Comentarles que esta conferencia de prensa se enmarca justamente hacia el cierre del quinquenio, hacia el cierre de esta administración del gobierno de Alejandro Tello. Y bueno, pues en esta conferencia de prensa veremos primero las adversidades financieras que ha enfrentado esta administración y que, bueno, pues a partir del año pasado tuvimos de manera terrible que enfrentar la crisis económica generada por la pandemia, por la emergencia sanitaria. Las acciones que se han implementado por indicaciones del gobernador Alejandro Tello para enfrentar, para reducir estas adversidades financieras, la evolución de los ingresos, la política y resultado de control presupuestal, la deuda pública, el sistema de alertas y las calificaciones crediticias. Esta última parte nos gusta mucho porque le quita toda la connotación política a la evaluación de las políticas públicas que en materia financiera se han llevado a cabo. Y bueno, pues estas evaluaciones las realizan las calificadoras, la propia Secretaría y por supuesto también el tema de la Auditoría Superior de la Federación con lo que tiene que ver con las revisiones a pues la hacienda pública en general del gobierno del Estado de Zacatecas, que esto nos da una gran garantía y certeza del manejo escrupuloso del recurso público. En principio, la primera adversidad con la que enfrentó este gobierno fue lo que se refiere al gasto en educación, que como ustedes saben traíamos una presión en la transición FAE-FONE de 2015, como se observa en la parte superior derecha de la lámina, de más de 3,600 millones de pesos. Es decir, en la transición FAE-FONE, desde el momento en que no se incorporan todos los maestros al FONE, genera una presión de gasto por el orden de los 3,600 millones de pesos. Observen ustedes cómo cuando llegamos, a partir del 2016, empieza una disminución sensible. ¿Cómo se da la disminución? Bueno, en principio porque todos los maestros que se empiezan a jubilar del sistema estatal de educación empezamos a contratarlos a través del FONE por la gran vacancia que traíamos. Y esto hizo, si ustedes observan en la misma lámina, en la parte superior derecha, que para 2017 ya era poco más de 3,000 millones de pesos, para 2018 ya eran 2,800 millones de pesos y para 2019 igualmente poquito más de 2,800 millones de pesos. Esta condición sin duda fue inteligente, sensata y racional en virtud de que los apoyos desde el gobierno nacional habían venido disminuyendo y habían venido disminuyendo no como una acción digamos de falta de voluntad política hacia nuestro Estado, sino como una condición ante la nueva realidad de precariedad económica por la que está atravesando el gobierno nacional y por supuesto las entidades federativas. Ven ustedes en la parte superior izquierda cómo hubo años 2014 y 2015. En 2014 hubo un apoyo de más de 3,730 millones de pesos en lo que tiene que ver con ramo 11, que es un recurso de aplicación predeterminada para educación, y en lo que tiene que ver cuando existía el ramo 23, que era una especie de recurso para saneamiento financiero y corrección de déficit. De tal suerte que en 2015 fue el año donde más hubo apoyo del gobierno federal y llegamos a alcanzar los 4,314 millones de pesos y en 2016 4,143 millones de pesos. Observen ustedes cómo a partir del 2017, que es la parte inferior derecha, empezaron a disminuir los apoyos desde el gobierno nacional con 1,055 millones en 2017, 1,448 en 2018, 1,200 en 2019 y 1,240 en 2020. Aquí quiero destacar cómo es que a partir de 2021, por esta justificación plena que se dio en la transición FAE-FONE, como Zacatecas, lo hemos dicho de manera reiterada, fue el Estado que se trató de manera más injusta en todo el entorno nacional. Y bueno, pues el gobierno federal, un poco para resarcir esta condición tan dura que tuvo que enfrentar Zacatecas, se nos ha venido apoyando con recursos no recurrentes, es decir, con recursos extraordinarios año con año,
todavía el año pasado fueron estos 1,240 millones. La buena noticia es que a partir de 2021, como lo dijo ahorita el maestro Alvarado, pues tenemos ya estos recursos en el FONE y con ello garantizamos que año con año lleguen al Estado de Zacatecas, de tal suerte que la próxima administración gubernamental, en virtud de que llegarán para 2022, 23, 24 y así sucesivamente, pues contará con poco más de 8,000 millones de pesos por este concepto, en virtud de los 1,240 millones que se observan en 2021, para 2022 serán más de 1,300 millones, en razón de que considera el impacto por los incrementos salariales. Entonces, esta condición a partir de 2021 queda ya absolutamente superada y con ello, también como lo dijo bien el maestro Alvarado, pues garantizamos que las y los maestros tengan cada quincena su quincena y que no esté vigente el espectro como estuvo en el pasado reciente de que quizás alguna quincena no pudiéramos cumplir con esta obligación. Observen ustedes entonces cómo los apoyos desde el gobierno nacional se redujeron en un 300%, pues un poco también por la situación económica que hoy prevalece en el país. Vean ustedes también, esta lámina es verdaderamente extraordinaria y habla de la disciplina, de la contención y de la austeridad. Observen ustedes cómo el déficit fiscal, es decir, lo que se gastaba más de lo que se ingresaba en estos años, vean cómo ha venido disminuyéndose de manera drástica. En 2015 traíamos déficit en cuentas públicas de 4,038 millones de pesos, en 2016 con un tren de gasto totalmente fuera de control, exacerbado, llegamos a 4,134 millones de pesos. Con todas las medidas en materia de austeridad, racionalidad, calidad y contención de gasto, logramos que en 2016 prácticamente disminuyéramos en un 50% el déficit, es decir, pasamos de un déficit de 4,134 millones a 2,233 millones. Hacia 2018, todavía con una aplicación más estricta, con la nueva reglamentación muy dura que traemos en el Estado, con la Ley de Disciplina Financiera Estatal, logramos nuevamente una disminución de otro 50%, es decir, del déficit de 2016 observado al de 2018, prácticamente tuvimos una reducción de un 75%, de tal suerte que en 2018 se ubicó en 1,028 millones de pesos. Para 2019, como ya habíamos apretado tanto, realmente el margen ya no fue tan significativo, pero todavía tuvimos una reducción de poco más de 200 millones de pesos para ubicarlo en 800 millones de pesos. La buena noticia es que para el año 2020, con todo y la emergencia sanitaria en su apogeo, logramos un déficit histórico para la hacienda pública del Estado de Zacatecas, únicamente un déficit de 148 millones de pesos en un gasto superior a los 35,000 millones de pesos. Esto es algo verdaderamente relevante y habla precisamente del manejo escrupuloso de la hacienda pública y que además, como lo hemos venido señalando también de manera reiterada, todos los temas de austeridad, racionalidad, contención y calidad del gasto llegaron para quedarse a Zacatecas. Hoy, con la nueva reglamentación en el Estado, con nuestra Ley de Disciplina Financiera Estatal, que incluso es más estricta que la Ley de Austeridad Republicana del Gobierno Federal, es una camisa de fuerza, de tal suerte que quien llegue a la Secretaría de Finanzas tiene que continuar con todas estas evaluaciones, con todos estos procesos y con estas medidas estrictas que justamente permitan al Estado darle mayor viabilidad financiera hacia adelante. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la deuda en los últimos años? Observen ustedes en la siguiente lámina cómo es que en 2010 traíamos una deuda de solo 625 millones de pesos. Observen cómo empezó a crecer 2015 y 2016, lo más significativo, perdón, 2013, 2014 y 2015.
2016, ustedes recordarán, se contratan los últimos 1,700 millones de pesos para pagar la nómina educativa y que prácticamente significaba la nómina de enero a agosto del 2016. Esto es, cuando nosotros llegamos el 12 de septiembre del 16, pues no traíamos para pagar la nómina de esa quincena, con toda la explicación y la justificación técnica que se le dio a la Secretaría de Hacienda. Ellos reconocen finalmente el trato tan inequitativo que recibe Zacatecas y nos empiezan a dar el recurso a partir de la primer quincena del mes de septiembre del 2016. Observen entonces ustedes cómo es que con la contratación de los últimos 1,700 millones de pesos en 2016, la deuda encuentra su punto máximo en 674 millones de pesos. Ustedes recordarán que en 2017 fuimos a un tema, a un refinanciamiento global para obtener, en términos ya de la Ley de Disciplina Financiera Federal, mejores condiciones para nuestros créditos. Fuimos a un proceso competitivo, un proceso de licitación nacional, donde ganaron 3 instituciones financieras de 17 que se inscribieron en el proceso. Este proceso competitivo, transparente, nos garantizó que obtuviéramos una condición muy relevante. De hecho, el costo promedio de tasas más bajo en todo el país, y además fue el primer proceso competitivo que se desarrolló también en la nación. Esta condición, pues obviamente nos dio una mejor manera de poder enfrentar esta terrible deuda que habíamos recibido. Y bueno, como ustedes pueden observar, hasta aquí hemos cumplido con el compromiso del Alejandro Tello de no endeudar con un solo centavo de largo plazo al Estado. Y observen ustedes que no solo lo hemos cumplido, sino que se observa una reducción paulatina de la deuda, pasando de 7,674 millones a 7,217 millones para el año 2020. Estamos esperando, de acuerdo a los flujos, este año estemos cerrando por abajo de los 7,000 millones de pesos. Entonces, no solo no hemos contratado más deuda, sino que dejaremos una deuda menor a la que encontramos de largo plazo, pero además un ingrediente que consideramos muy importante. Este proceso de refinanciamiento en 2017 nos dio una mejor condición, de tal suerte que entregaremos un Estado con un perfil financiero mejor al que nosotros recibimos en el año 2016. ¿Cuáles han sido de manera concreta las acciones que hemos tenido que realizar para reducir las adversidades financieras? Y en ello quiero señalar la reducción del déficit, la disminución de la deuda, etcétera. Bueno, ustedes recordarán que el 5 de octubre del 2016, ustedes pueden observar, ahí está, digamos, la página principal del periódico oficial, donde se dio a conocer el decreto gubernativo que contenía una serie de medidas en materia de transparencia, de austeridad, de racionalidad, de contención y de calidad del gasto. Este primer decreto gubernativo nos dio muchísimo gusto porque, digamos, fue la antesala de lo que sucedería en el año 2017. Ustedes recordarán, en 2017 aprueba la legislatura local nuestra Ley de Disciplina Financiera Estatal, y prácticamente un capítulo de esta ley está orientado precisamente a estos temas. Nosotros llegamos varios años de esta administración pública y llegamos un mes después de haber llegado, poco menos de un mes de haber llegado, teníamos ya nuestro primer decreto gubernativo en materia de austeridad, racionalidad, contención y calidad del gasto. El mensaje hacia la población era: los primeros que nos apretamos el cinturón es el Estado. Todo el gasto superfluo de viáticos, de gasto de representación, de celulares, se elimina por completo. En ese momento, yo lo dije en una conferencia de prensa, no conocemos ninguna empresa en el mundo que le pague los celulares a sus trabajadores. Y hoy ustedes pueden verificar mi celular, mi número de celular,
lo pago como debe de ser desde mi cuenta fiscal. Y así también los ahorros en combustible, en papelería, en consumo de energía eléctrica, etcétera. Y se diseñó también desde 2017 un programa permanente de retiro voluntario, que ha permitido darle estabilidad a la nómina del gobierno. También ustedes recordarán que era una crítica reiterada de los diferentes esquemas de evaluación, donde señalaban que prácticamente las entidades federativas no hacían esfuerzos recaudatorios, y esto obviamente tenía un doble efecto. Por un lado, la no captación, el no fortalecimiento de los ingresos locales, pero el efecto colateral más importante y más dañino era que este elemento es fundamental precisamente en el cálculo de los coeficientes y luego de las participaciones federales que reciben estados y municipios. Es por eso que era muy importante fortalecer la recaudación propia, no solo incrementando los impuestos, esta es la parte sensible y fundamental, sino con la parte de la administración tributaria integral, que en el pasado reciente nos traía un verdadero desorden, partidas en conciliación de más de 1,000 millones de pesos. Hoy nuestras conciliaciones son automáticas a cada fin de mes y bueno, pues ha permitido que todas esas diversas maneras de fuga de ingresos hoy estén todas concentradas y hoy llegue todo a la hacienda pública del Estado. En el año 2016, en diciembre del 2016, ustedes recordarán que se hizo una transformación del marco legal aplicable. Y bueno, se presentaron una serie de iniciativas, las más importantes, aquí las señalo, son 10 iniciativas aprobadas, 6 en materia de ingresos y 4 vinculadas a presupuesto y también a lo que tiene que ver con municipios. Aquí es donde se aprueba la ley de disciplina fiscal para Zacatecas, la ley de disciplina financiera, y también se aprueba una nueva ley de deuda, donde yo hoy señalo, en Zacatecas no hay lugar más para la improvisación, no hay lugar más para que vengamos a experimentar. Hoy quien llegue a la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, tiene prohibido endeudar al Estado para pagar salarios. Los salarios se deben de conseguir a través de la gestión, como lo hemos hecho a partir de septiembre del año 2016. Tenemos también un nuevo código fiscal que está totalmente armonizado con el Código Fiscal de la Federación, en donde se le dan a la Secretaría de Finanzas facultades y atribuciones en materia fiscal de manera amplia, como lo establece el propio Código Fiscal de la Federación. Y bueno, se crean también las instancias para que podamos coincidir, que más adelante lo comentaré, en el tema de la determinación anticipada de lo que tiene que ver con el impuesto, con los impuestos ecológicos. Este tema, sin duda, es un tema muy relevante y se hará también del gobierno de Alejandro Tello para Zacatecas. Yo quiero celebrar la gran actitud de empresas como Newmont, donde estamos prácticamente ya cerrando negociación y donde en un tema de alianza, donde lo más importante es la población en Zacatecas, ellos han estado dispuestos a llegar a un proceso de negociación muy afortunado. Ojalá y que las otras empresas en Zacatecas sigan este ejemplo y que juntos fortalezcamos la hacienda pública del Estado que permita mejorar las condiciones de vida de las y los zacatecanos. Comentar que de este recurso que cubra Newmont, el gobernador del Estado ya dispuso que se haga una reserva de 50 millones de pesos para que en su momento que empiece ya un proceso de comercialización más amplio, más eficiente en función de la oferta que se esté dando ya de la vacuna, se pueda adquirir varios miles de vacunas para que podamos, junto al gobierno federal, de manera más eficiente, evitar la propagación del virus. Hay que recordar que la Ley General de Cambio Climático establece como el elemento central, digamos, de atención prioritaria de estos recursos, justamente los temas que tienen que ver
con salud, con educación y, por supuesto, también los temas de remediación ambiental, de tal suerte que el tema de la adquisición de la vacuna, así como el fortalecimiento en general del sistema estatal de salud, será una prioridad con los recursos que devengan precisamente del acuerdo con la empresa Newmont. Desde aquí, mi reconocimiento y decirle a la población que Newmont es aliada de Zacatecas. Muchísimas gracias, porque creemos que este recurso vendrá a fortalecer las acciones que ha emprendido de manera decidida el gobierno de Alejandro para atender esta terrible emergencia sanitaria. Dentro de todo este marco regulatorio jurídico aprobado a partir del 2017, tenemos ya en Zacatecas, y eso nos permitió incluso el año pasado, poder anticiparnos al cobro de impuestos y derechos asociados a control vehicular. Debo también aquí agradecer a las y los contribuyentes zacatecanos que el año pasado se sumaron a este esfuerzo. Fue casi el 20% del padrón vehicular, una cifra verdaderamente alta, no esperada, que nos permitió enfrentar hacia el cierre del ejercicio con un gran éxito los requerimientos financieros del sistema estatal de salud para atender otra vez los estragos de esta terrible pandemia. Y entonces tenemos los acuerdos anticipados de pago y tenemos también los acuerdos definitivos. Estamos trabajando en el acuerdo anticipado de pago con Newmont, que sería, digamos, el más representativo de todos los contribuyentes sujetos de las 4 vertientes del impuesto ecológico. Estas acciones que se han implementado nos han permitido la sustentabilidad fiscal, el equilibrio, el no establecimiento de nuevos impuestos ni el incremento de sus tasas y tarifas, la aplicación agresiva de estímulos fiscales ante el reconocimiento de la gran precariedad económica que hoy priva en las familias zacatecanas, producto nuevamente de la emergencia sanitaria. La consolidación de la administración tributaria, la no contratación de deuda pública que aún en esta condición tan difícil y que sin duda en la última década, el año pasado era cuando más se hubiera justificado la contratación de deuda. Sin embargo, ante esta situación de una deuda tan grande que recibimos en el año 2016, pues definitivamente se elimina cualquier posibilidad de contratación de deuda de largo plazo en todos estos años. El fortalecimiento de los derechos humanos de los contribuyentes y las facultades de las autoridades, como lo mencioné. En lo que tiene que ver con la evolución de los ingresos, la parte más relevante, observen ustedes cómo hasta 2016 los ingresos propios solo representaban el 4% de los ingresos totales, mientras que para el año 2020 prácticamente se duplican con todas estas acciones que he mencionado, sobre todo las que tienen que ver con la administración tributaria integral, con este nuevo sistema que ha permitido una eficientación de los ingresos de manera muy absoluta y de manera muy conveniente. La verdad es que sí se perdían muchos ingresos en el camino y hoy todo lo que debe de llegar llega, se cuadra, se corrobora, se verifica a la hacienda pública del Estado. El fortalecimiento de los ingresos propios ha permitido enfrentar los déficits presupuestales. Observen cómo hasta 2016 los ingresos propios apenas significaban 1,455 millones de pesos y para el 2020 prácticamente estamos hablando de un 71% de incremento con casi 2,500 millones de pesos. Sin embargo, el efecto más importante del crecimiento de los ingresos locales tiene que ver con el crecimiento del coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones derivado de una mayor recaudación propia. Observen ustedes cómo Coahuila hizo un gran esfuerzo y tuvo un incremento del 39,24%, Yucatán del 19,42% en segundo lugar y Zacatecas, ahí ustedes lo pueden ver en esa línea verde, es el tercer lugar de mayor crecimiento de su coeficiente efectivo, logrando un 17,95%.
Cuando crece el coeficiente efectivo, tenemos mayores participaciones federales. Este incremento permitió de alguna manera mitigar el efecto de la recaudación nacional, otra vez orillada por la caída del Producto Interno Bruto, nuevamente generado por la pandemia. Lo hemos dicho, el segundo efecto más grave colateral ha sido el primero, pues por supuesto, todas las familias que se han visto afectadas por el fallecimiento de algún familiar, de algún esposo, un hijo, un hermano. Ese ha sido el efecto definitivamente más dramático, pero el segundo efecto pues tiene que ver precisamente con este cataclismo económico que ha generado. La política y resultados de control presupuestal, ustedes recordarán que hemos traído una mecánica desde hace algunos años permanente de ir ajustando el gasto en función de la evolución que estamos observando de la economía. Gracias a estas acciones, por ejemplo, la que realizamos el año pasado durante el primer trimestre, que muchos incluso calificaron de exagerado, pero en cuanto empezamos a observar la desaceleración económica que empezaba a permear en el país y luego que se agudiza ya en una franca recesión, pues nosotros ya habíamos tomado decisiones varios meses antes. Ello nos permitió pues que el año pasado tuviéramos un cierre sin sobresaltos, sin problemas y con el menor déficit en la historia de Zacatecas, que lo mencionamos en una de las láminas anteriores, de apenas 150 millones de pesos. Esta reorientación del gasto ha permitido una contención, como lo pueden observar ustedes en la lámina, de poco más de 1,800 millones de pesos. Eso habla nuevamente de la gran responsabilidad en la conducción de la hacienda pública del Estado. Otro tema también muy importante, la concentración de fondos de los fideicomisos en donde el Estado tenía participación. Ustedes pueden observarlos, hubo una concentración de fondos de 112 millones de pesos, el 100% del recurso se fue a salud. Tenemos un micrositio donde ustedes pueden observar cómo llega el recurso a finanzas, cómo finanzas lo envía a la Secretaría de Salud y luego la Secretaría de Salud cómo paga facturas en materia de medicamentos, en materia de ventiladores, en fin, de todos los requerimientos que hoy necesita el sistema estatal de salud para poder enfrentar de la mejor manera la pandemia. Quisimos nosotros tener un escrupuloso uso del recurso, se respetó la trazabilidad y con ello cualquier ciudadano puede verificar este recurso, en qué se gastó y también cómo se origina. La reorientación de los recursos del FONE, ustedes saben que estos 1,240 millones de pesos en números agregados que se consideraron para este año, obviamente nos los incluyeron en capítulo 1000. La última reunión que sostuvimos tanto con el doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, como el doctor Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, le solicitamos una readecuación presupuestal para que estos recursos se fuera del componente 1 del FONE al componente 4, que es otros gastos corrientes, para que pudiéramos disponer de este recurso como hemos manejado históricamente el subsistema de telesecundarias, que le cuesta al Estado 1,000 millones de pesos al año, el gobierno del Estado aplica 500 millones de pesos y el gobierno federal otros 500 millones de pesos. Estos 500 millones de pesos que vienen del gobierno nacional vienen como otros gastos corrientes y nos permiten aplicarlo el salario de los maestros de telesecundaria. Ellos accedieron a la solicitud respetuosa en virtud de que el efecto neto es cero, es decir, se disminuyen 1,200 de capítulo 1000 y se le agrega 1,200 a otros gastos corrientes. Estamos nada más en pláticas con la subsecretaria Victoria Rodríguez y el propio titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal, Víctor Manuel Mujica Vilchis, a efecto de que se haga ya realidad esta readecuación presupuestal. Un tema fundamental en el quehacer de la administración pública y de manera concreta en el manejo escrupuloso
del recurso público tiene que ver con los importes observados por la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que a partir del año 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisa prácticamente el 96-97% de los recursos que llegan y que se gastan de las secretarías de finanzas de los diferentes estados en el país. Observen cómo ha venido disminuyendo sensiblemente, cómo estos importes han pasado de 2014 de 659 millones, 2015 677 millones, 2016 1,499 millones por una observación sensible al gasto en educación y cómo empezamos a disminuir de manera drástica a 146 millones en 17, a 118 millones en 18 y a 2019 apenas 16.3 millones de pesos de un ejercicio de gasto de más de 30,000 millones de pesos. Esto es porque hemos respetado estos nuevos procedimientos de evaluación y de fiscalización que tiene el Gobierno nacional a través de la Auditoría Superior de la Federación, que se denominan trazabilidad. Lo hemos respetado al pie de la letra, no es otra cosa la trazabilidad que el seguimiento al flujo del dinero. Hoy la fiscalización en nuestro país se realiza a través de robots que trabajan 24 horas, 7 días a la semana y bueno, con ello hay la certeza, la tranquilidad de que todo el recurso público está siendo fiscalizado y que Zacatecas, como lo podemos observar en la lámina, somos ya la tercera entidad federativa en el país con menores observaciones. Ello, sin duda, garantiza un uso escrupuloso del recurso público y nos da una gran tranquilidad a las y los zacatecanos. Comentarles también que el avance de posiciones en el ranking del presupuesto basado en resultados y de lo que tiene que ver con la evaluación al desempeño de 2018 a 2020, observen ustedes cómo hemos crecido de manera muy importante con una calificación mayor del 70% y bueno, pues con ello nos ubicamos en cuanto al nivel de cambios en el primer lugar. Zacatecas, ahí lo pueden observar en el lado izquierdo y como también en esta misma evaluación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación al desempeño, como hay estados como Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, con movimientos en negativo. En general, la estabilidad en el gasto ha permitido una disminución del gasto estatal, un incremento marginal realmente y bueno, pues como hemos venido prácticamente apretando muy fuerte para que el gasto en servicios personales no haya crecido en los últimos años. En lo que tiene que ver finalmente con la deuda pública, sistema de alertas y calificaciones, observen ustedes también cómo los saldos de créditos a corto plazo han disminuido de manera sensible de un año a otro y hay que recordar que este año, como es un año de transición, todos los créditos de corto plazo deberán de estar cubiertos al mes de mayo de este año y bueno, con ello también garantizar que no solo no dejemos deuda de largo plazo a la siguiente administración, sino que todos los cortos contratados en diciembre para salir de todas las obligaciones de fin de año estarán debidamente concluidos y debidamente pagados. Ahora bien, acabamos de sostener otro proceso competitivo para la contratación de un swap. En diciembre del año pasado, la Honorable Legislatura del Estado tuvo a bien autorizarnos la contratación de un derivado no es otra cosa más que una especie de seguro que nos garantice en el futuro que en caso de que existiera alguna variación macroeconómica adversa, tengamos garantizadas las tasas de interés. Observen ustedes cómo el costo promedio de las diferentes deudas en los estados se ubica en una tasa del 9.4%, la tasa medio para el 2020 está en el 5.72%, la tasa que traía Zacatecas, si bien es cierto, estaba por debajo del costo promedio en los estados, lo dije, era la tasa promedio más baja, se ubicaba en el 7.28%, con la reestructuración
que nos autorizó la legislatura, garantizamos una tasa promedio reestructurada del 5.74%. Con ello, pues traemos un diferencial de tasa del 3.66% y aun cuando prácticamente esta administración ya va de salida, siempre lo hemos dicho, la parte sustancial, la parte más importante es que quien tenga una responsabilidad pública actúe con una gran responsabilidad, con una gran visión institucional y bueno, pues con ello garantizamos que la próxima administración gubernamental no tenga ningún problema en caso de que haya variaciones o incertidumbre en los mercados. Observen ustedes cómo también el tema de las calificaciones crediticias, que ustedes saben, también nos permite establecer el buen o mal desempeño de la hacienda pública, cómo hemos venido creciendo. En 2018 traíamos una AA, para 2019 una AA más, que más o menos tiene que ver con una AAA en el estándar de las calificadoras, y para 2020, a pesar de la condición de la pandemia, nos vuelven a sostener el nivel de calificación crediticia que traíamos en 2019. ¿Por qué es esto? Por todo el conjunto de medidas que se han tomado, por toda la reglamentación que hoy tenemos, que eso le garantiza a las calificadoras crediticias que llegue quien llegue a la Secretaría de Finanzas, tendrá que respetar no solo el marco legal aplicable, sino también todas las medidas que hasta la fecha se han venido tomando de manera recurrente. Finalmente, quiero mencionar este sistema de alertas que instrumentó la Secretaría de Hacienda a través de la Ley de Disciplina Financiera Federal, que también nos gusta mucho porque es una evaluación a diferentes parámetros y que, así como se evalúa Aguascalientes, pasando por Yucatán, por supuesto que también a Zacatecas. Se evalúa a todas las entidades federativas en el país. Observen cómo ustedes en septiembre del 2016, en este esquema de alertas, Zacatecas estaba absolutamente reprobado, estaba en semáforo rojo, lo pueden ver en la parte superior derecha. Con toda la transformación que se hizo y con todas las medidas que se tomaron desde diciembre del 2016, que yo debo de reconocer el gran apoyo que nos ha dado y la confianza que nos ha dado la legislatura local. Para agosto del 2017 estábamos ya en amarillo y para noviembre de ese mismo año estábamos ya en verde. Y ustedes pueden observar, esta publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación y se realiza de manera trimestral. Ustedes pueden observar cómo la evolución ha sido en verde. Y la última publicación que tuvimos, que fue el 27 de noviembre del año 2020, del año pasado, seguimos en verde y estamos seguros que las siguientes publicaciones continuarán en verde y el gobierno de Alejandro Tello entregará la hacienda pública en este esquema de semaforización de sistemas de alertas de resultados para Zacatecas en verde. Ese fue un compromiso también que asumimos en octubre del 16, cuando dimos a conocer a la opinión pública el estado que guardaba la hacienda pública del estado de Zacatecas. Con esto quisiera agradecer muchísimo su atención y decirles que ha sido un honor esta segunda responsabilidad al frente de la Secretaría de Finanzas y mi agradecimiento al gobernador Alejandro Tello por su confianza, por su respaldo, pero sobre todo por la decisión firme de que pusiéramos orden en Zacatecas. Muchísimas gracias.